Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este séptimo video de historia de tercer grado. Ya estamos en la semana 7. Continuamos con el tema de las culturas prehispánicas y la conformación del virreinato de la Nueva España, arte y cultura temprana. Nos vamos a enfocar en el tema de los piratas, que es los piratas y los corsarios en el Golfo de México, que es un tema que tenemos que profundizar un poquito más por ciertas actividades que ustedes van a realizar. Bien, de acuerdo a Manuel Lucena, bueno, el pirata era el que robaba por cuenta propia en el mar o en sus zonas ribereñas. Es un enemigo del comercio marítimo, en general porque se mueve exclusivamente por su afán de lucro sin discriminar ningún pabellón nacional. Eran hombres que se situaban al margen del sistema imperante de aquella época. Recordemos que era una época muy conservadora. La mayoría de los piratas pues era gente de bajos recursos, delincuentes, vagabundos, desertores militares o perseguidos por sus ideales, ¿no? Se llegaba por accidente o por necesidad, no por vocación. Había como tipos de piratas, no todos eran piratas, recibían también otros nombres y tenían sus características específicas. Entre ellos estaban los que eran los corsarios, que era un marino particular contratado o financiado por un estado en guerra para causar pérdidas al comercio de su rey enemigo o de su nación enemiga. Aceptaban las leyes y usos de la guerra y ofrecían una fianza en señal de que respetarían las órdenes de ese monarca. La actividad corsaria, bueno, finalizaba al momento de firmarse las paces entre las potencias que tenían las dificultades, aunque muchos de ellos pues todavía seguían atacando al enemigo, aunque hubiera paz. Los ingleses Joe Hopkins, Francis Drake fueron grandes personajes que señalaron la aparición del corsarismo en la América del siglo XVI. Estos fueron glorificados por la literatura que constituyeron en símbolos de esta actividad, escribieron mucho sobre ellos. Bien, bueno, los americanos fueron bucaneros y filibusteros. Los primeros aparecieron desde 1623 en partes deshabitadas de lo que fue la Española. Poseían una gran cantidad de ganado cimarrón. Estos personajes cazaban el ganado, luego era asado y ahumado. A esto se le llamaba bucán. La labor, bueno, les valió que fueran conocidos como bucaneros. Más tarde, pues hicieron piratas y siguieron llamándolos así, bucaneros. Algunos siguieron dedicados a la caza y otros a los productos ganaderos, que recordemos que en lo que fue todo el continente americano vio su auge la ganadería después de la conquista europea. Bueno, eran gentes sin precedentes de cualquier nación, señala Lucena, no practicaban tampoco ninguna religión, por lo tanto, pues podían hacer lo que ellos quisieran, pues nadie les decía nada, se consideraban rebeldes y vivían en un mundo bárbaro al margen de la civilización, por lo mismo que no practicaban ninguna religión ni estaban regidos por ningún gobierno. Fueron propios del Caribe y en el segundo cuarto del siglo XVII, periodo en que empezó a declinar el Imperio Español, ellos tuvieron el control de las depreciaciones de este vasto mundo isleño, ¿no? Todo lo que salía por lo regular, pues ellos se lo llevaban. Cuando los bucaneros abrazaron abiertamente la piratería, se transformaron en filibusteros, que fue un fenómeno exclusivo del Caribe y que tuvo su momento más importante en la segunda mitad del siglo XVII. La principal guarida de los filibusteros fue la pequeña isla de Tortuga, que está ubicada al noreste de la Española. Merece destacarse que se creó la Cofradía de los Hermanos de la Costa, que era una agrupación masculina, porque también recordemos, chicos, que
había mujeres piratas, no solamente había hombres, también había mujeres que se dedicaban a la piratería. Nada más que esta cofradía, bueno, entre ellos no existía la propiedad individual sobre tierras y barcos, todo era de todos. Había bienes comunales, todos los miembros de la cofradía eran propietarios de sus pertenencias y de una parte del botín, ¿no? Todo lo que ellos juntaban o robaban, lo distribuían entre todos y se quedaban con su parte. Alrededor de la única década del siglo XVIII, estos empezaron a perder esa costumbre y esa asociación desapareció completamente. Cada uno de estos pues tiene sus características. Ahora los filibusteros pues fueron sagazmente aprovechados por los países de Europa Occidental en su pretensión colonista. Recordemos que muchos países europeos pues tuvieron colonias aquí en lo que fue América y esto pues le brindaron refugio y ayuda a cambio de que se convirtieran en sus siervos, en sus sirvientes. A esto de Champs menciona que el filibustero pues es un pirata semidomesticado e igualmente de un tiempo muy concreto, ¿no? No permanecía mucho tiempo a las órdenes. Aquí podemos ver que había batallas para que ellos pudieran robar esos barcos que iban hacia Europa y pudieran obtener el botín que se llevaban. Algunos pues sí perdían la vida, otros pues durante mucho tiempo se dedicaron a eso. Del otro lado tenemos las imágenes de los tipos de pirata, que eran los bucaneros, los filibusteros y los corsarios, que también la embarcación en la que se movían tenía mucho que ver para ser denominados con esos nombres. ¿Por qué las costas de América se infectaron esta clase de gente? Bueno, como ya hemos visto en otras clases, lo que era América pues era muy rica en oro y plata. Esto despertó mucho la codicia de los enemigos de España y pues para participar del botín y romper el monopolio hispánico, diferentes gobiernos o compañías europeas se valieron precisamente de corsarios y piratas para realizar estos asaltos. En segundo lugar, bueno, la existencia en Europa de mucha población de nivel alto, de nobleza, proporcionó los hombres que atraídos por los metales preciosos, el espíritu de aventura por todo lo que pasaban, la defensa de sus principios religiosos o simplemente el buscar la libertad, porque algunos de ellos pues también eran perseguidos, formaron lo que se llamó perros del mal, que eran los piratas a mar abierto. La debilidad del imperio ultramarino español favoreció que muchas de estos piratas pues siempre les estuvieran robando y pues las colonias carecían del suficiente número de hombres y fortificaciones para luchar contra ellos. Entonces también se veían beneficiados porque el espacio geográfico era muy extenso, apenas estaba descubriendo y muchos de ellos pues se iban y se refugiaban dentro de las islas que era muy difícil vigilar porque pues todo ese territorio no se conocía al 100%. En los siguientes mapas se aprecian los focos de la piratería americana. Principales plazas del Caribe asaltadas por piratas, pues vemos que es todo América del Sur. Los principales objetivos de la piratería en el litoral pacífico americano tienen que ver con lo que es algunas partes de América Central, América del Norte y algunas otras islas. Y bueno, la primera gran acción pirata se registró en 1521 cuando James Florin capturó a la altura de las islas Los Azores el tesoro que Moctezuma le había enviado a Hernán Cortés y que a su vez pues había enviado a España. Con esto se inició el ciclo de la piratería francesa. A lo largo del siglo XVII, pues las guerras de España también contra Francia y contra Inglaterra despertaron la ambición de estos países y pues se valieron de la piratería también para hacerse de algunos valores españoles. Las principales poblaciones del Caribe fueron también, como eran puertos, daban mucho para las flotas que llevaban la plata a España y estas pues eran
víctimas precisamente de esos asaltos que forzaron a la corona española a tener una mayor fortificación de sus posesiones. Esto obligó a regular el transporte de los metales preciosos por medio de la creación del sistema de galeones y flotas en 1561. Nombres como François Leclerc, el primer pata de palo, Jacques Soré, Martin Cot, Job Hoskin, Francis Drake, Thomas Cavendish y el conde de Cumberland aterrorizaron en esos años a los vecinos de las Indias. También los holandeses pues incursionaban en América desde el siglo XVI, que fue su época de oro entre 1621 y 1648, y los holandeses desarrollaron sus acciones gracias a la Casa de Orange, que otorgó patentes de corso y las compañías económica y logístico para que llevaran a cabo sus asaltos. Durante la segunda mitad del siglo XVII, los corsarios y filibusteros, especialmente los ingleses, pues ocuparon algunas islas del Mar Caribe y España tuvo que lamentar las primeras pérdidas territoriales. Quizá la acción que mayor envergadura tuvo fue que provocó la toma y destrucción de Panamá. Otra parte fue la de Islas Tortugas, Jamaica, Curazao o Haití, y se transformaron en base de apoyo de futuros ataques. Los rivales de España lograron la anhelada participación de las riquezas americanas, aunque pues España siempre les prohibió la entrada a su territorio. Y pues el ocaso de la piratería se decidió en Europa con el Tratado de Utrecht en 1713, donde pues Inglaterra participó directa en el comercio de ultramar y sentó las bases de la hegemonía británica. Entonces, pues ya esas guerras quedaron de lado. Les recomiendo investigar las biografías de Henry Morgan, Edward Mansfield, François Gramont o Lorencillo para conocer más sobre la vida de los piratas que vivieron en esa época. Bueno, chicos, los invito a seguir leyendo. Espero que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye.